El Señor de los Anillos de Poder, presenta una compleja y rica partitura musical creada por el compositor Bear McCreary. A lo largo del primer episodio, McCreary introduce varios temas distintivos que representan a diferentes culturas y personajes en la Tierra Media. El tema inicial, el tema de Valinor, representa a los elfos y utiliza coros etéreos y progresiones armónicas impresionistas francesas para crear una sensación de distancia y misterio. El uso de un coro infantil en Quenya, uno de los idiomas élficos, refuerza la idea de juventud e inocencia. Este tema se entrelaza con el tema de Galadriel, introducido cuando la joven Galadriel aparece. Este tema, marcado por un salto de séptima menor en las primeras notas, se asocia a la fuerza y convicción de Galadriel. Se introducen dos ostinatos importantes: el ostinato de Galadriel, que simula las ondas del agua cuando la joven Galadriel coloca un barco de papel en el agua, y el ostinato de Sauron, un patrón de cuerdas graves que representa el mal en la narrativa. Ambos ostinatos comparten similitudes, sugiriendo la obsesión de Galadriel por Sauron. El tema de Sauron se presenta cuando Galadriel narra la derrota de Morgoth y la persistencia del mal a través de Sauron. El tema de Sauron, con cambios de métrica, crea una sensación de inquietud y peligro. La letra en lengua negra refuerza su naturaleza malévola. Los Harfoots, una tribu nómada cuyos descendientes se convertirán eventualmente en los hobbits de la comarca en la trilogía del Señor de los Anillos. La música desencadenante, llamada el ostinato de los Harfoots, utiliza instrumentos de percusión como balafones africanos, marimba, tambores de tronco y claves. La migración constante de los Harfoots se refleja en su música, que combina la influencia folclórica británica y celta con sonidos naturales derivados de la interacción con la naturaleza, incluyendo percusión de madera y balafones africanos. El tema de los Harfoots, tocados generalmente con gaitas irlandesas y pequeñas gaitas escocesas, representa la simple vida de los Harfoots, quienes viajan con carros llevando consigo toda su sociedad. La métrica irregular del tema, en compás de 11 octavos, alternando entre 5 octavos y 6 octavos, sugiere peligro y dificultades en su vida cotidiana. El personaje atípico de la sociedad Harfoot es Eleanor Nori Brandyfoot, cuya curiosidad y deseo de explorar el mundo exterior se refleja en su tema musical. Este tema incorpora elementos del tema de los Harfoots, pero destaca la melodía celta interpretada por un silbato irlandés, acompañado por arpas y dulcemeles. El tema de Nori choca con el tema tradicional de los Harfoots, enfatizando el conflicto entre la tradición y la curiosidad. La historia salta de Rhovanion a Lindon, la capital de los Njordung, los Elfos Altos. Aquí conocemos a Elrond, un diplomático idealista y huérfano desplazado, de ascendencia élfica y humana, que lucha por su identidad. El tema de Elrond, basado en texturas corales y progresiones armónicas, busca transmitir su deseo de encajar en la sociedad élfica. La melodía del clarinete, inspirada en la música folclórica, refleja su búsqueda y añade capas emocionales sutiles. Este tema se convierte en el material musical principal para los elfos de Lindon.
En los humanos de las tierras del sur se presentan dos razas humanas en los anillos de poder. Los hombres altos de Númenor descienden de humanos que ayudaron a los Valar y los elfos en su guerra contra Morgoth, mientras que los hombres bajos de las tierras del sur descienden de aquellos que salieron con Morgoth y perdieron la guerra. La música busca diferenciar claramente estas dos razas. Los hombres bajos viven modestamente como campesinos bajo la supervisión de los elfos, con un tema musical imbuido de melancolía y aislamiento. Se utilizan instrumentos folclóricos nórdicos como la viola de Hardanger y la níquelharpa para representar las tierras del sur. El tema de Bronwyn y Arundel resalta un romance ilícito entre humano y un elfo silvano, con una música que evoca los clásicos románticos de Hollywood para comunicar su profundo sentimiento. La melodía de Bronwyn y Arundel está diseñada para aumentar la tensión romántica no resuelta. Se utilizan saltos ascendentes para sugerir aspiración y anhelo romántico. En el barco y el meteorito, diversos temas musicales se entrelazan hacia el clímax. En esta escena, Galadriel salta de un barco en dirección a Valinor, mientras un meteorito atraviesa el cielo. En ese momento, se escucha el tema de Valinor con voces angelicales resonando sobre el mar, seguido por los compañeros de Galadriel cantando una estrofa en armonía. La secuencia destaca la fusión de los ostinatos de Galadriel y Sauron, donde un ostinato de cuerdas emerge mientras Galadriel recuerda las palabras de su hermano en Valinor y toma la decisión de abandonar el barco.
Se destaca una nueva pieza musical titulada Where the Shadows Lie durante los créditos finales. Esta melodía enigmática se apoya en una progresión armónica única que alterna entre tritonos y segundas mayores. La melodía completa de este tema enigmático solo se escucha durante los créditos finales del episodio, aunque la progresión armónica icónica continuará en episodios posteriores en momentos narrativos significativos. La melodía completa no se escuchará nuevamente hasta el final de la temporada, revelando su verdadero propósito narrativo. El violín logra un efecto similar al violonchelo para esta melodía al desafinar las cuerdas para tocar tonos normalmente fuera del alcance del instrumento, resultando en un sonido sobrenatural y escalofriante. Será necesario 2 episodios más para presentar a todos los personajes y regiones importantes de esta temporada. Como resultado, el segundo y tercer episodio amplían la partitura con temas aún más icónicos y colores culturales distintos para guiar a la audiencia. Muchos temas musicales adicionales están por venir.